¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad nos acompaña el arquitecto Arturo Yep, él es decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Con él vamos a conversar sobre lo que toca ahora hacer en el país en este proceso de reconstrucción, luego de la emergencia que aún siguen viviendo algunos compatriotas en la zona norte de nuestro país. ¿Cómo convencemos a la gente de que tiene que salir de estas zonas de peligro, de que tiene que construir sus viviendas en lugares adecuados y que tiene que utilizar otro tipo de mecanismo precisamente para empezar con todo este proceso de reconstrucción? Arquitecto Oye, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos de Otra Mirada. ¿Cómo visualizamos, cómo vemos en el futuro este proceso de planificación, de reconstrucción que debe empezar ahora luego de la emergencia? Bueno, lo que podemos notar primero es que se ha generado una enorme expectativa, ni siquiera una moderada expectativa, sino una enorme expectativa, primero por los cuadros de dolor que sufren muchas familias y porque además la magnitud del desastre es tan inmensa que realmente casi es un enigma para ver cómo encarar el proceso de reconstrucción. Pero cuando se acabe el periodo de emergencia, tampoco no es automático que empieza la reconstrucción, porque hay grandes tareas que cumplirse previamente que tienen que ver con la planificación de las ciudades, con el planeamiento urbano, con la programación de las obras de mitigación, con la identificación de qué proyectos ejecutar y por qué no, incluso qué tipo de ciudad necesitamos ahora frente a la necesidad de tener que pensar en la reubicación de muchas personas, porque los programas de reconstrucción comprenden diferentes programas, no solamente dotación de nueva infraestructura, también se va a tener que rehabilitar muchas de las obras existentes, y por ahí es donde tendríamos que empezar. ¿Cuál es el primer indicador? Tendríamos que hacer una evaluación de los daños, y la evaluación de los daños significa revisar cada uno de los componentes de una ciudad, como por ejemplo sus grandes accesos, sus terminales aéreos, sus terminales terrestres, toda la infraestructura que le da vida, funcionalidad a una ciudad, y de acuerdo a la evaluación de los daños determinar cuál de esas edificaciones o infraestructura debe mantenerse sobre la base de determinar cuáles son, digamos, edificaciones mitigables y no mitigables. Quiere decir, aquellas que de repente con algunas obras de complementarias, por decir algo, de reforzamiento en general se llama de mitigación, se puede resolver la seguridad. Pero hay otras en donde va a ser imposible. Vamos a irnos a un extremo, el caso de las zonas ribereñas, en donde además hay muy poca diferencia de nivel entre el curso del agua, el nivel del agua y el suelo. Y entonces en esos casos definitivamente va a ser necesario pensar en reubicación de personas. La magnitud misma de este desastre nos está señalando que se va a tener que evaluar muchas zonas afectadas, ¿no? y ver, ¿no? y determinar la magnitud de aquellas áreas que, como no van a ser mitigables, van a tener que reubicarse. Y entonces la reubicación de esas personas hacia nuevas localizaciones va prácticamente a darle un nuevo rol, una nueva funcionalidad a las ciudades. Ahora, esta emergencia nos ha mostrado la debilidad de mucha infraestructura que tenemos en el país, en caso de viviendas, edificios públicos, etc. Pero también estamos expuestos a lo que podría ser un sismo de fuerte intensidad en el país, en la capital de la República, y tenemos viviendas que han sido construidas hace muchos años con material noble, ¿no es cierto? Y ahora hay toda esa tendencia de los edificios antisísmicos, viviendas antisísmicas. ¿Cuál es el criterio que se debe tener ahora para evitar que en caso que nos ocurra un sismo de fuerte intensidad, la desgracia pueda ser más grande de lo que ha ocurrido ahora con el caso de los Huaycos? Mire, primero hay un término general que enmarca la nueva visión del desarrollo de las ciudades, que es el desarrollo urbano sostenible. Y sostenible significa sostenible en el tiempo. Y eso implica dos conceptos esenciales en el desarrollo urbano, que son garantizar la seguridad en las ciudades, así como también la salubridad. Y de ahí es donde nos vamos al concepto de ciudades seguras y al concepto de ciudades saludables. Si se encara en la planificación con esos conceptos, las ciudades van a estar preparadas para todo tipo de acontecimiento natural.
Porque si hablamos de ciudades seguras, no solamente vamos a tener que garantizar la seguridad frente a un sismo, sino también frente a inundaciones o cualquier otro, digamos, acontecimiento natural que pueda ocurrir y que esté afectando a las ciudades y a las poblaciones. Y entonces, por ejemplo, no solamente debemos evitar las zonas inundables, sino evitar que tengamos que llegar a suelos donde hay baja capacidad portante o alto nivel, con nivel freático, ¿no? Como por ejemplo zonas bajas del Callao, en donde tiene un nivel freático muy elevado, a 1 metro, 2 metros se encuentra agua, y entonces eso no ayuda a la cimentación ni a la estructura de esos edificios, y lo que hace más costosa la construcción. Ahora, en el país hay un organismo nacional de planificación. Los municipios, los gobiernos regionales también tienen planes o tienen programas de planificación. Algunos que han sido encarpetados, como es el caso de Lima, donde el plan al año 2035 ha sido encarpetado, por ejemplo. ¿Cuál debería ser la dinámica de este organismo nacional de planificación? ¿Por qué no lo tenemos presente activamente en este momento, conjuntamente con los organismos de gobierno que están viendo todo este tema de reconstrucción? Mire, dentro de esta mirada, que justamente es el programa Otra Mirada, vale la pena hacer una mirada al comportamiento de la organización del Estado. No es que no tengamos un organismo de planificación, porque tenemos un CEPLAN. Existe, pero nadie lo toma en Y cuenta. el CEPLAN parece ser una instancia académica, que solamente propone ideas nada más, pero además ni siquiera las divulga. Nadie señala cuáles son las políticas de ordenamiento territorial. Y entonces realmente hay que revisar el sustento de este organismo, porque está de adorno. Seamos justos y claros. ¿De qué nos ha servido frente a este acontecimiento cuando CEPLAN nos debió dar las políticas de ordenamiento territorial en todas las regiones del país? Entonces, para empezar con ese nivel. Pero también, si vamos descendiendo, tenemos a los ministerios, y en este caso el Ministerio de Vivienda y Construcción. El Ministerio de Vivienda y Construcción aprueba el reglamento de acondicionamiento territorial que norma y regula la forma como deben hacerse los planes urbanos. Pero sin embargo, esta regulación que viene desde la aprobación de la Ley de Municipalidades, tenemos más de 20 años con estas normas, sin embargo, ¿de qué han servido si solamente el 20% de las ciudades tienen planes urbanos? Entonces, hay que revisar esas políticas y los instrumentos que se incorporan, porque finalmente no ha sido cumplido por los organismos del Estado. Los organismos del Estado trabajan con tesoro público, con el dinero de todos, y no han podido implementar planes urbanos. Y si ingresamos al concepto de qué contienen los planes urbanos, nos vamos a encontrar que incluso no está estructurado y actualizado con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Porque a partir de las diferentes, digamos, catástrofes que hemos pasado, llámese por terremotos, como por ejemplo lo de CRIRS, o el terremoto en la zona afectada en los años 70, o el fenómeno del Niño, y los últimos terremotos, ha ido provocando que se implemente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y este Sistema Nacional, además, tenía sus órganos ejecutores, que son CENEPRED e INDECI. Pero dentro de esta conformación del Estado, finalmente, en la articulación de ellos no han tenido la capacidad de implementar las políticas adecuadas, y de nuevo se ha repetido la historia. Han sido letra muerta, grandes discursos, y donde se ha invertido muchísimo dinero, y ese discurso ha quedado ahí, que nadie lo ha implementado. Ahora, cuando son los organismos de desarrollo regional, los organismos regionales, así como la municipalidad, los obligados a implementar los planes de mitigación de riesgos. Y con autoridades que también han zonificado y han hecho habilitaciones urbanas sin tener en cuenta recomendaciones también que el mismo CEPLAN o CENEPRED pudo haber establecido. Y el caso de Caraballo, por ejemplo, es un caso notorio, ¿no? Donde hubo un cambio de zonificación en una zona donde se construyeron condominios y finalmente el río ha pasado por ahí y se ha tumbado la parte de las viviendas que estaban en ese lugar. Entonces, ¿cómo deberían actuar o cuál debería ser el ente finalmente que regule este tipo de temas en cuanto a las habilitaciones, los cambios de zonificación, que también va acompañado de todo un tema social? Porque ¿qué hacemos con esta gente que vive a los lados del río y que en un proceso de reconstrucción ahora no tienen a dónde ir? Mire, hay que reconocer que hay casi una política en los casos de emergencia.
Y ojo, todavía no hablemos de esta situación que afecta a miles de personas. Pero cuando ocurre una emergencia de menor magnitud, llámese un incendio, la política del Estado en su conjunto es: a estas personas las tengo que ayudar. Les busca una nueva ubicación y trata de dotarles de un nuevo lote. Incluso algunas veces los damnificados hasta piden que se le entregue un módulo de vivienda. Y esto significa, ¿por qué el Estado toma esa posición? El Estado toma esa posición porque anteriormente el Estado, también el Estado a través de otros actores, tomó la posición de tener una débil actitud frente a ese poblador que se ubique en una zona de riesgo, reclama un derecho y la autoridad política lo acepta. Entonces, bastó que una autoridad política acepte para que se convierta en una obligación. Y entonces una actuación posterior del Estado obliga prácticamente a reconocerlos y los obliga a tener que llevarlos a otras localizaciones más seguras. Pero ¿y entonces quién lo paga ese proceso? Ante una debilidad o una aceptación de generalmente un político que coloca personas en lugares indebidas, después todo el país tiene que aceptarlo. ¿Cómo se corta eso? Realmente aplicar un proceso sancionador a aquellos políticos que convalidan situaciones irregulares. Y eso va desde la invasión de terrenos. Tenemos que tener un alto en el país, no puede existir un caos impuesto realmente por los políticos. Y ojo que esta ocupación irresponsable que se da en las riberas, en las laderas de los ríos, en las áreas de expansión de la ciudad, pues miren cómo se están tomando los terrenos de una forma impresionante. Basta ir por el norte hacia Pasamayo y ver cómo las dunas o las colinas de Pasamayo están ocupadas. Y lo mismo está pasando en el sur, y lo mismo pasa en los alrededores de Arequipa, en los alrededores de Huánuco, en los alrededores de todas las ciudades. ¿Quién controla? ¿Quién promueve esas ocupaciones? Porque si no estuviera impulsada por los políticos, ¿no? Ténganlo por seguro que hubiera entrado el sistema de control del país, el sistema de control policial, o los órganos de fiscalización. Pero como hay políticos, digamos, promotores de este tipo de acciones en busca de votos, pues entonces el Estado asume una responsabilidad y que después está obligado a responder posteriormente. Y entonces hay un sistema perverso que tiene que cortarse desde el principio. Finalmente, ¿el Colegio de Arquitectos ha sido convocado para lo que va a ser este proceso de reconstrucción, o ustedes participan ya de manera independiente en este proceso? Mire, yo tengo que decirle que acá hay una suerte de doble discurso en el tema de la participación del Colegio de Arquitectos. En primer lugar, hay que reconocer que los arquitectos somos los preparados, los especialistas en el tema del planeamiento urbano, en el planeamiento regional, en la planificación de las ciudades, en la formulación de expedientes técnicos y la aprobación de los proyectos. Y como somos los especialistas, el Estado, a través de leyes anteriores, ha reconocido que los arquitectos deben de participar en el proceso de evaluación de los expedientes técnicos. Y estamos hablando de que todo aquel que quiere construir en la ciudad tiene que solicitar una licencia de construcción. Ese es el procedimiento formal que corresponde. Sin embargo, en los últimos años, la actitud del Estado, del gobierno nacional, ha sido que nosotros, las comisiones técnicas y también las municipalidades, somos una barrera burocrática. Y entonces se generan procesos de simplificación administrativa en donde se ha buscado de liberar a la inversión pública de las aprobaciones de los proyectos, liberar a los proyectos de asociaciones públicas y privadas de una revisión de los proyectos, liberar a los proyectos que forman parte de las concesiones, y nadie le da una mirada técnica que signifique una supervisión del proyecto y que garantice que ese proyecto, por decirlo de una forma más digamos, positiva, es un proyecto sano, sin vicios ocultos. El problema es que se quitó eso como parte de la simplificación administrativa y nos ha llevado a un absurdo que esa simplificación administrativa nos ha llevado a la simplificación técnica, de forma tal que dentro de ese concepto de proyecto pasan proyectos que no tienen una mirada técnica, una evaluación técnica. Y entonces, ¿qué significa cuando un proyecto no pasa por una vigilancia, una supervisión? Que está lleno de vicios ocultos, por no decirle de deficiencias técnicas
y como están ejecutados en el marco de la inversión pública, de las relaciones públicas y privadas, los tenemos que pagar todos. Claro, finalmente vemos las ¿Qué? consecuencias en ¿Por situaciones como qué? ahora, ¿no? Y entonces ese es el doble discurso, esa es la doble moral del gobierno nacional, que por un lado implementa un reglamento y nos va debilitando poco a poco, y implementa otra forma de actuación en donde los colegios profesionales no participan. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la posición actual? Queremos que el Colegio de Arquitectos sea reconocido para que participe en este proceso de reconstrucción, ya no solamente como especialistas en la elaboración de los planes urbanos y en la elaboración de los expedientes técnicos, sino también participar en la construcción de políticas, formar parte de los consejos directivos. Muy bien, arquitecto Arturo Yepes, le agradecemos por haber estado con nosotros y por estas declaraciones y marcar también una posición respecto a lo que toca ahora hacer como país. Muchas gracias. Con ustedes, amigos de Mesa Política, ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otros videos también en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.